Si lo que buscas es comprender los relatos completos de las dimensiones más altas, quédate aquí y escucha hasta el final, porque nada de lo que llega a ti en este instante es casualidad. Tal vez pensaste que diste clic por curiosidad, o que tuviste un impulso pasajero, pero en el fondo de tu pecho algo más antiguo ya había decidido el movimiento. Fue una resonancia, no un azar. Fue tu alma reconociendo una vibración que llevaba siglos aguardando este encuentro, y es ahora cuando comienza a revelarse. Imagina por un momento que cada paso de tu vida, incluso los más inciertos, incluso aquellos que parecían errores, no fueron otra cosa que piezas de un mapa secreto. Ese mapa no está dibujado en papel ni grabado en piedra. Vibra en tu respiración, late en tu sangre. Se enciende en los sueños que olvidaste al despertar. El mapa es tu memoria escondida. Y lo que vamos a hacer hoy es recorrerlo juntos, paso a paso, hasta llegar a la puerta que separa lo visible de lo invisible. No todos escuchan este llamado. No todos están listos para sostener la vibración que implica. Por eso este video no aparece frente a cualquiera. Surge solo frente a quienes ya comenzaron a recordar. Aunque no lo sepan, si has llegado hasta aquí, es porque en algún rincón de ti, en ese silencio que rara vez se atreve a hablar, ya empezó la activación. Puede que lo notes como un leve cosquilleo en la piel, como un cambio sutil en la respiración, como una sensación de familiaridad imposible de explicar. Esa es la señal. Esa es la voz de tu conciencia profunda diciendo, este mensaje es mío, respira conmigo un instante. No intentes controlar nada, solo observa cómo el aire entra y sale. Siente que con cada inhalación algo invisible se abre, y con cada exhalación algo que no te pertenece comienza a soltarse. Este gesto tan simple es el umbral, porque la verdad nunca se esconde en lo complicado, sino en lo evidente que hemos olvidado. En ese soplo de vida que ocurre 20,000 veces al día sin que lo notes, pero que, cuando se hace consciente, abre portales hacia otras realidades. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios. Sentí el llamado. No lo hagas como quien deja un mensaje mecánico en una pantalla, sino como quien talla un símbolo en piedra viva. Cada palabra que escribimos con intención vibra. Cada frase pronunciada con presencia se convierte en un sello. Y al escribir esta simple frase, no solo confirmas que reconociste la señal, también te unes a un campo invisible que se fortalece con cada testigo. No somos individuos dispersos frente a pantallas. Somos nodos de una red vibracional que se reencuentra, que se recuerda, que se expande. Pero déjame decirte algo más. Lo que estamos iniciando aquí no es un curso, ni una lección, ni una fábula. Es un retorno. Thoth, a quien muchos llamaron Dios, no fue un personaje mitológico perdido en la arena del tiempo. Fue y es una conciencia, una inteligencia que aparece con diferentes rostros y nombres, en distintas culturas y épocas, siempre con un propósito idéntico: custodiar el saber que libera, proteger el código que abre la visión, mantener viva la memoria que no puede borrarse. En Egipto lo pintaron con la cabeza de un ibis, ese pájaro que camina entre el barro y el cielo. En Grecia lo llamaron Hermes Trismegisto. En otras tradiciones lo conocieron como Enoc, Tauti, el escriba de los dioses. Y en todas, más allá de las máscaras, su esencia era la misma: ser un puente entre mundos. Un ibis no vuela siempre alto, tampoco se queda hundido en la tierra, se desplaza en los dos ámbitos. Eso mismo es Thoth, un mensajero entre dimensiones.
no un Dios distante exigiendo adoración, sino un recordador silencioso que deposita claves en el tejido del tiempo para que, cuando el humano adecuado lo encuentre, despierte. Y quizá, mientras me escuchas, sientes que este encuentro ya te estaba esperando. No es que Thoth aparezca de pronto en tu vida, es que su vibración siempre estuvo contigo, como un murmullo bajo la superficie de tu conciencia, aguardando el instante preciso en que te detuvieras lo suficiente para oírlo. Mira dentro de ti. ¿Acaso no te has preguntado alguna vez por qué ciertos símbolos antiguos parecen estremecerte de una manera inexplicable? ¿Por qué frases como así como es arriba, es abajo generan en ti algo más que curiosidad intelectual, como si tocaran un nervio secreto? No es casualidad, es memoria, es vibración reconociéndose a sí misma, es el alma diciendo, esto lo sé, aunque nunca lo haya estudiado. A medida que avanzamos, sentirás que no hablamos de mitología ni de historia muerta. Hablamos de ti. Hablamos de la parte de ti que fue silenciada por el ruido del mundo moderno, por el peso de la rutina, por las voces que te enseñaron a dudar de lo invisible. Esa parte nunca desapareció, solo quedó oculta, esperando. Y lo que comienza ahora es su regreso. La primera revelación que quiero compartir contigo es esta. Todo lo que ves a tu alrededor, cada forma, cada situación, cada persona que cruza tu camino, no es más que un reflejo de lo que vibra en tu interior. El universo no te ocurre desde afuera, se organiza desde dentro. Esa es la enseñanza primordial que los antiguos custodios intentaron transmitir, y esa es la razón por la que los sistemas de poder intentaron silenciarla. Porque un ser que comprende que la realidad responde a su vibración ya no puede ser manipulado, ya no necesita intermediarios, se convierte en soberano. Por eso este camino comienza con algo tan simple como reconocer el llamado, porque en esa simple acción, en ese gesto consciente, ocurre la primera inversión. Dejas de esperar señales externas y confirmas que la señal ya nació en ti. Estás tomando el control de tu frecuencia, y ese es el primer paso hacia la libertad vibracional. Detente un instante más, respira profundo. Siente cómo este silencio entre mis palabras se convierte en un espacio vivo. No es vacío, es presencia. Es en el silencio donde se mueve lo invisible. Y es en el silencio donde Thoth habla más claramente. No con discursos, no con milagros teatrales, sino con códigos sutiles, con símbolos escondidos, con memorias que se encienden sin necesidad de explicación. Tal vez ahora percibas algo extraño, como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se ralentizara, como si tus propios pensamientos se volvieran menos ruidosos. No lo descartes, no lo llames imaginación, reconócelo. Ese es el campo vibracional activándose. Ese es el comienzo del viaje. Y recuerda, nada de lo que vamos a recorrer juntos será para añadirte algo que no tienes. Será para quitar los velos que te impiden ver lo que siempre fuiste. No aprenderás desde fuera, recordarás desde dentro. Ese es el verdadero sentido de esta travesía. Y hoy, aquí, con esta primera llave, el regreso ha comenzado. Has sentido el llamado y has respondido. Ahora lo que se abre frente a ti no es una lección más, sino la continuación natural de ese mapa vibracional que tu alma había comenzado a recorrer mucho antes de que tu mente lo supiera. Y en este punto es imposible no hablar de la figura que, durante milenios, ha custodiado la memoria del cosmos. Thoth, no como un mito muerto ni como un nombre perdido en la arena,
sino como una conciencia viviente que aún hoy se mueve en los espacios invisibles, esperando a ser reconocida. Cuando escuchas la palabra Thoth, quizás la primera imagen que surge es la de un ser con la cabeza de un ibis, inscrito en jeroglíficos de templos egipcios, iluminado por antorchas en los muros de piedra. Pero reducirlo a un símbolo es perder la esencia. Los antiguos no pintaron aves y dioses para entretener ni para decorar. Lo hicieron porque comprendían que el lenguaje de las imágenes es un puente entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. El ibis, ese ave que camina con el pico hundido en el barro y al mismo tiempo eleva su cuerpo hacia el cielo, representa la cualidad de Thoth de moverse entre mundos. No pertenece por completo a ninguno, pero conecta a ambos. Así es como debemos entenderlo, no como un Dios externo que exige adoración, sino como una inteligencia que traduce dimensiones. Un codificador de lo invisible. Cada cultura que lo reconoció lo nombró de una manera distinta. Para los egipcios era Djehuti, el gran escriba de los dioses. Para los griegos se volvió Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Para otros pueblos fue el sabio Enoc, el hombre que caminó con Dios y no conoció la muerte. Diferentes nombres, diferentes relatos, pero detrás de todos la misma vibración, la de una conciencia cuya tarea era preservar el conocimiento que podía liberar al ser humano del olvido. ¿Por qué tantos nombres para un mismo principio? Porque Thoth no es una figura encerrada en el tiempo. No vive en el pasado, sino en el entramado de frecuencias que atraviesan la historia. Se manifiesta allí donde un buscador genuino abre un espacio de silencio suficiente como para escucharlo. Es como una melodía que no cesa de sonar, pero que solo quienes ajustan su oído interno pueden reconocer, y cuando lo hacen, descubren que esa voz no les habla de afuera, sino desde adentro. Piénsalo un instante. ¿De dónde viene esa atracción que sientes por símbolos que nunca estudiaste? ¿Por qué nombres como Hermes o Enoc te producen una extraña familiaridad, incluso si jamás leíste nada sobre ellos? Es porque no es la mente la que reconoce. Es la memoria ancestral. Thoth no se comunica con la lógica, sino con la vibración. No instruye al intelecto, despierta lo que ya estaba escrito en el alma antes de tu nacimiento. Los egipcios decían que Thoth escribía los destinos, no porque determinara lo que ibas a vivir, sino porque sabía leer el pulso oculto de cada ser. Calculaba los ciclos celestes con una precisión divina, no para medir el tiempo como lo hacemos ahora, con relojes y calendarios, sino para registrar los ritmos invisibles de la conciencia. Cada latido del corazón, cada respiración, cada elección sutil era para él una nota en una partitura cósmica, y esa partitura no estaba compuesta de letras o de números, sino de vibraciones. Por eso quienes invocaban a Thoth no lo hacían para pedir milagros externos, sino para recordar la armonía perdida. Comprendían que el verdadero caos no estaba en el mundo material, sino en la desconexión interior, y que al reconectar con ese pulso secreto, la vida entera comenzaba a organizarse desde dentro. Ese es el secreto de la sabiduría hermética. Lo externo siempre refleja lo interno. El universo es un espejo, y Thoth fue el guardián de esa verdad. Se dice que detrás de los textos herméticos, detrás de la famosa tabla esmeralda, estaba la mano invisible de Thoth, no una mano de carne y hueso, sino la vibración de una conciencia que escribía en geometrías, porque lo que dejó no fueron simples frases, sino códigos, palabras cargadas de densidad vibratoria, capaces de alterar la percepción de quien las contemplaba con atención plena.
Piensa en esto. ¿Cómo un texto tan breve como la tabla esmeralda pudo influir en alquimistas, filósofos y buscadores durante más de 2000 años? Porque no era un texto común, era un mapa condensado. Cada línea, cada palabra, era un portal. Y aquí llegamos a un punto esencial. Thoth nunca buscó seguidores, no dejó sermones para que repitieras de memoria. Dejó enigmas, pistas, símbolos que parecían juegos para la mente, pero que en realidad eran llaves para la conciencia, porque él sabía que el despertar no se impone, no se enseña con gritos ni con demostraciones espectaculares. El despertar ocurre en silencio, como un reconocimiento íntimo, y por eso lo que sembró fueron claves que solo los atentos podían activar. En ese sentido, podemos decir que Thoth fue un codificador del misterio, un traductor del orden invisible en signos que la mente humana podía al menos intuir. Pero no lo hizo para crear religión ni dogma, sino para mantener vivo el puente entre mundos. Imagina un río que fluye entre dos orillas, lo visible y lo invisible. La mayoría de los humanos solo caminan por una de esas orillas, convencidos de que no hay nada más allá. Thoth, en cambio, construyó puentes, y cada símbolo, cada principio, cada historia que transmitió es uno de esos puentes, no para llevarnos fuera, sino para recordarnos que siempre hubo tránsito entre ambas realidades. Quizá ahora comprendas por qué su presencia sigue viva. No necesitas un templo ni un ritual elaborado para sentirlo. Basta con detenerte, observar, permitir que el silencio haga espacio en ti, y entonces ocurre, en medio de un momento cotidiano. Una sensación distinta aparece, una sincronicidad inesperada, un símbolo que se repite, un presentimiento imposible de explicar. Ese es Thoth hablando, no con palabras, sino con resonancias. Es la inteligencia invisible recordándote que lo sagrado nunca estuvo lejos. Detente y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste que algo te guiaba en secreto? Como si hubiera un orden detrás de las casualidades. ¿Cuántas veces una frase, un sueño o un encuentro cambiaron por completo tu percepción? Eso no fue azar. Fue la vibración invisible organizando tu camino. Y si estás escuchando esto ahora, es porque ya estabas dentro de esa partitura. Lo que cambia ahora es que comienzas a reconocerlo. Y cuando lo reconoces, se activa. Thoth, el codificador de lo invisible, no está interesado en darte respuestas definitivas. Está interesado en devolverte la pregunta correcta, porque la pregunta abre, mientras la respuesta cierra. La pregunta despierta la búsqueda, mientras la respuesta satisface y adormece. Y es en la búsqueda donde la conciencia se expande. Por eso, si sientes que aquí no se te entregan conclusiones fáciles, sino enigmas que te dejan inquieto, entiende que es parte del camino, porque el verdadero conocimiento no tranquiliza, sacude, desarma, y solo después reconstruye. A partir de ahora, cada palabra que escuches será como una semilla. Algunas germinarán de inmediato, otras quedarán latentes hasta que llegue su momento. No te preocupes si algo parece incomprensible. Lo importante no es entenderlo, sino dejar que resuene, porque el lenguaje que usa la conciencia no es lógico, es vibracional, y cuando una vibración correcta toca el lugar correcto en tu interior, algo se enciende sin que puedas detenerlo. Respira de nuevo, esta vez más hondo. Siente que estás entrando en un espacio distinto, porque a medida que reconoces la presencia de Thoth, no como un mito lejano, sino como un campo vivo, empiezas a percibir que lo invisible no es un concepto, es una realidad inmediata. Está en el aire que te rodea,
en el pulso de tu corazón, en la mirada silenciosa con la que observas el mundo. Y una vez que lo reconoces, no hay marcha atrás. Porque ver más allá de la forma es como encender una llama. No puedes volver a la oscuridad sin recordar que existe la luz. Y así, poco a poco, comprendemos que no estamos siguiendo a un maestro externo. Estamos reconociendo al escriba que siempre estuvo dentro, escribiendo en el libro invisible de nuestra alma. Ese escriba tiene muchos nombres, pero uno solo propósito: recordarte que nunca fuiste un espectador pasivo del universo. Siempre fuiste un coautor. Y ahora, el velo comienza a levantarse. Pero si Thoth fue el codificador de lo invisible, si dejó claves y símbolos para que la conciencia humana nunca olvidara su origen, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este mundo donde casi nadie recuerda? ¿Qué ocurrió para que el fuego de la verdad, que alguna vez ardió en templos y corazones, terminara reducido a mitos, dogmas y palabras huecas? La respuesta es tan antigua como la primera civilización, y su eco todavía vibra en los muros invisibles que nos rodean. Ocurrió el borrado. Imagina el inicio. Los primeros iniciados recibían las enseñanzas no en libros ni en sermones, sino en silencio compartido. El conocimiento se transmitía de respiración a respiración, de mirada a mirada, como un fuego secreto que solo prendía en la madera seca de un alma dispuesta. No se trataba de acumular información, sino de encender la memoria. Pero a medida que más y más hombres y mujeres despertaban, algo empezó a incomodar a quienes gobernaban desde fuera. Descubrieron que el verdadero poder no estaba en los ejércitos ni en las coronas, sino en la mirada de un ser que había despertado. Y esa mirada no podía ser controlada. Entonces comenzó el silenciamiento. No destruyeron el conocimiento, porque sabían que lo sagrado no puede aniquilarse. Lo que hicieron fue peor. Lo distorsionaron. Lo enterraron bajo capas de símbolos vacíos. Lo recubrieron con rituales superficiales. Lo transformaron en religión institucionalizada, donde antes había un código vivo. Dejaron una frase repetida sin alma. Donde antes había vibración, pusieron dogma. El fuego no desapareció, pero fue cubierto de cenizas. Y generación tras generación aprendió a venerar las cenizas en lugar de reavivar la llama. La frase "así como es arriba, es abajo" es un ejemplo perfecto. En boca de los iniciados era una llave, una fórmula vibratoria que abría la comprensión de que el universo entero se refleja en cada ser humano. Era una invitación a mirar dentro de sí para transformar el mundo externo. Pero cuando fue vaciada de su poder, quedó reducida a un lema místico, recitado sin sentir, repetido sin comprender. La llave se convirtió en adorno, y la puerta permaneció cerrada. Pregúntate, ¿quién se beneficia de que olvidemos que la realidad responde a nuestra vibración? La respuesta es obvia: aquellos que necesitan súbditos obedientes, consumidores ansiosos, multitudes que buscan fuera lo que solo podían encontrar dentro. Porque un ser que sabe que es co-creador de su realidad ya no necesita cadenas, ni templos de piedra, ni jerarquías que le digan qué hacer. Se convierte en soberano de sí mismo, y ningún sistema basado en el control puede tolerar eso. Así fue como se escribió la historia oficial. Un relato donde los dioses son mitos lejanos. Las palabras herméticas son metáforas confusas. Y el ser humano es un accidente biológico sin propósito.
Y mientras esa narrativa se consolidaba, los símbolos vivos fueron siendo encerrados en vitrinas de museos, adorados como arte muerto, analizados con la lógica seca de la academia. La vibración que contenían fue ignorada. Se les trató como curiosidades del pasado, no como llaves para el presente, pero el borrado no se limitó a los textos o a los templos. El verdadero borrado ocurrió dentro del propio ser humano. Nos enseñaron a desconfiar de la intuición, a ridiculizar lo invisible, a reducir todo lo sagrado a superstición. Nos convencieron de que el único conocimiento válido es el que se mide con instrumentos externos, y así, poco a poco, la humanidad se fue separando de su campo vibracional, como un árbol arrancado de sus raíces. Nos quedamos con la cáscara de la realidad y olvidamos su pulpa, su savia, su fuego interno. Piensa en la magnitud de esta pérdida. Durante siglos enteros, las prácticas más simples y poderosas fueron declaradas peligrosas o prohibidas. Respirar con conciencia, contemplar en silencio, observar los ritmos de la naturaleza, escuchar los mensajes del cuerpo. Todo eso fue relegado, cuando en realidad eran las llaves más directas al campo invisible, y en su lugar se nos dio un ruido constante, distracciones, reglas, exigencias externas. Se borró el acceso a la fuente interna no destruyéndola, sino desviando nuestra atención. Este silenciamiento tomó muchas formas. En algunos lugares fue la persecución abierta, quema de manuscritos, destrucción de templos, condena a muerte para quienes guardaban la memoria. En otros fue más sutil, reescritura de textos, reinterpretaciones interesadas, integración de símbolos sagrados en sistemas que los vaciaban de sentido. ¿Sabías que incluso los cantos más antiguos fueron afinados en frecuencias distintas a las originales para alterar su impacto en la conciencia? No es casualidad. Todo formaba parte de la gran distorsión. Sin embargo, y aquí está la paradoja, cuanto más intentaban borrar la verdad, más profundamente se ocultaba, porque la vibración no puede desaparecer, puede ser enterrada, disfrazada, deformada, pero sigue ahí, esperando. Y es precisamente esa espera la que explica lo que sientes ahora. Si en este momento percibes una emoción difícil de nombrar, como si recordaras algo sin saber qué, es porque la vibración que fue ocultada está tocando de nuevo tu campo. El borrado no fue definitivo. Fue una pausa, una especie de silencio forzado, pero en todo silencio hay un murmullo, y quienes supieron escuchar mantuvieron viva la memoria, no en las instituciones, sino en los márgenes, en relatos transmitidos en secreto, en símbolos escondidos en la arquitectura, en prácticas cotidianas disfrazadas de costumbres inocentes. La vibración se refugió donde nadie pensó buscarla, en el interior de cada alma dispuesta. Lo que estamos viviendo ahora es el final de ese silencio. Poco a poco, el fuego comienza a reavivarse, no porque alguien lo imponga desde fuera, sino porque cada vez más seres humanos, como tú, empiezan a recordar desde dentro. Es un proceso colectivo, pero al mismo tiempo profundamente individual. Nadie puede hacerlo por ti, pero tu recuerdo fortalece el de los demás. Y esa es la razón por la que nos reunimos aquí. Mira a tu alrededor con otros ojos. Todo lo que el sistema presenta como normalidad, la prisa constante, la ansiedad de producir, la distracción interminable son formas modernas del mismo silenciamiento. No te prohíben explícitamente recordar, pero llenan tu atención de tanto ruido que no queda espacio para escuchar. Y sin embargo, basta un instante de presencia, una respiración consciente, para que la grieta aparezca, una grieta en el muro del olvido.
Lo que intento transmitirte ahora es que no necesitas esperar a que alguien te entregue la verdad en un libro sagrado o en un discurso. La verdad ya pulsa en ti. El borrado solo funcionó porque olvidaste mirar dentro. El silencio forzado solo te afecta mientras no recuerdes que en tu interior siempre hay un murmullo que no pudieron apagar. Y ese murmullo es Thoth, no como un ser externo, sino como la vibración misma de tu conciencia despierta. Detente y siente de nuevo. ¿Lo percibes? Es un llamado que no se escucha con los oídos, sino con el pecho. Es una certeza sin palabras, un saber que no depende de pruebas. Ese saber es indestructible, y cuando lo reconoces, el borrado se disuelve, Kusi, porque ningún silencio impuesto puede contener lo que ya es eterno. Ahora el velo comienza a levantarse. Ya no hablamos de mitología ni de religión, sino de tu vida, aquí y ahora. Todo lo que has sentido como vacío, como pérdida, como desconexión, no era más que la consecuencia de este gran silenciamiento, pero ahora que lo reconoces, tienes la oportunidad de romperlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sostener la vibración que trae la memoria de vuelta? Porque recordar no siempre es cómodo. Recordar sacude, incomoda, exige transformación, pero también libera. Y esa libertad es la que nadie pudo borrar. Respira una vez más y siente que este silencio que compartimos no es una ausencia, sino un campo vivo. Allí donde antes solo había olvido, ahora comienza a encenderse una chispa. Esa chispa eres tú, y mientras brille, aunque sea pequeña, el fuego de la verdad nunca más podrá apagarse. El silencio forzado abrió un vacío, pero en ese vacío quedó oculta una joya. Una piedra tan pequeña en apariencia que muchos la ignoraron, y sin embargo tan poderosa que su vibración todavía resuena a través de los siglos. Hablo de la tabla esmeralda, no un objeto cualquiera, no un adorno arqueológico, sino un código vivo, un mapa condensado en frases breves, escritas con la precisión de quien sabía que el tiempo borraría las formas, pero jamás podría borrar la vibración. Imagina por un instante a los iniciados contemplando aquel texto. No lo leían como nosotros leemos un libro. No buscaban información. Buscaban transformación. Porque cada palabra era un espejo geométrico. Un sello vibratorio que, al ser contemplado con presencia, despertaba en el interior una frecuencia nueva. La tabla no estaba hecha para ser interpretada con lógica lineal, sino para ser sentida, absorbida, vivida. Por eso su frase más conocida, lo que está arriba es como lo que está abajo, no es una metáfora bonita. Es una ley. Es la descripción desnuda de la estructura de la realidad. Detente un segundo y deja que resuene en ti. Lo que está arriba es como lo que está abajo. No es un aforismo moral, es un diagrama de vibración. Te dice que el universo entero se refleja en cada célula de tu cuerpo, que cada pensamiento es un eco del cosmos, que lo visible y lo invisible son versiones de una misma melodía. Cuando contemplas esto no como una idea, sino como una experiencia, todo cambia, porque comprendes que nada de lo que ves está separado de ti. Lo que llamas afuera es un espejo de lo que vibras adentro. Y aquí está el detalle que siempre se ha ocultado. Si todo es mente, como también declara la tabla, entonces la materia no es sólida, sino pensamiento coagulado, vibración cristalizada. Tu vida entera, con sus circunstancias, sus encuentros y sus pruebas, es el resultado directo de la frecuencia que sostienes.
Y esto es tan simple y tan radical que el sistema tuvo que vaciarlo de contenido. Porque si llegas a comprender de verdad que eres co-creador de la realidad, el control se desmorona. Piensa en las consecuencias. Si el todo es mente, como dice el código, entonces cada emoción, cada palabra, cada respiración está emitiendo una señal. Esa señal viaja al campo vibratorio y, por ley de resonancia, atrae experiencias que vibran en la misma frecuencia. El miedo atrae más miedo. La gratitud atrae más expansión. La confusión atrae más ruido. La claridad atrae sincronías. No es filosofía abstracta, es mecánica vibracional. Es la base secreta de lo que hoy llamamos física cuántica, pero que los antiguos ya sabían sin necesidad de aceleradores de partículas. Comprendes ahora por qué la tabla esmeralda fue convertida en un objeto de museo, en un enigma para eruditos, en un rompecabezas intelectual. Porque mientras te entretengas interpretando sus frases con la mente superficial, nunca activarás su vibración. Pero si la contemplas con el corazón, si la dejas entrar como un canto, algo comienza a reorganizarse dentro de ti. Tu campo se alinea, tu percepción se expande, tu memoria regresa. Recuerda cómo lo explicaban los sabios herméticos. Cada letra era geometría viva, cada línea un diagrama energético. Por eso los iniciados pasaban horas, días enteros, meditando en una sola frase. No buscaban entender, buscaban resonar. Y en esa resonancia, el código se activaba. Porque la verdad de la tabla no está escrita en tinta, está inscrita en la vibración misma del cosmos. Imagina que sostienes en tus manos ese fragmento verde brillante, tallado con palabras que parecen simples y, sin embargo, laten con una densidad imposible de medir. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está adentro es como lo que está afuera. El todo es mente. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Estas frases no fueron concebidas como doctrina, sino como gatillos. Y cada vez que las pronuncias con presencia, su geometría empieza a reconfigurar tu campo energético. Ahora, déjame mostrarte algo más. La ciencia moderna, a regañadientes, ha comenzado a confirmar lo que la tabla ya declaraba. El experimento de la doble rendija demostró que la simple observación cambia el comportamiento de las partículas. Es decir, la conciencia afecta la materia. El entrelazamiento cuántico mostró que dos partículas, aunque separadas por grandes distancias, permanecen unidas como si un campo invisible las conectara. Exactamente lo que la tabla insinuaba, que todo está unido en un solo campo mental. ¿Casualidad? No. Es el eco tardío de lo que ya se sabía en los templos de Hermópolis, en los salones de Amenti. Pero no necesitas laboratorios para comprobarlo. Basta observar tu propia vida. ¿Nunca te pasó que un pensamiento insistente se materializó en tu camino? Que una emoción intensa cambió el rumbo de un día entero, que un deseo sostenido con claridad abrió puertas imposibles. Eso es la tabla actuando, aunque no la llames así. Eso es la ley vibracional operando, aunque la ignores, porque la realidad responde, siempre, a la frecuencia que emites. Aquí es donde entra la verdadera revolución, porque comprender intelectualmente estas frases no basta. El código se activa solo cuando las vives. Y vivirlas significa asumir responsabilidad. Significa reconocer que no eres víctima, que nada ocurre porque sí, que todo lo que experimentas refleja tu estado interno. Esta idea puede incomodar, pero también libera, porque si la realidad depende de tu vibración, entonces puedes transformarla.
no manipulando lo externo, sino reorganizando lo interno. Por eso Todd no dejó un manual de instrucciones. Dejó un código, porque un manual se puede copiar, falsificar, manipular. Un código vibracional, en cambio, solo se abre en quien tiene la frecuencia adecuada, y esa frecuencia se alcanza no con esfuerzo ni con creencia ciega, sino con presencia, con el silencio interior que permite que las palabras de la tabla resuenen en ti como campanas invisibles. Siente por un instante la fuerza de esta revelación. Todo lo que estás buscando fuera salud, abundancia, claridad. Despertar no depende de algo externo. Está vibrando ya en tu interior, esperando ser alineado. El universo no conspira contra ti ni a tu favor. El universo simplemente responde. Y esa respuesta es exacta, implacable, matemática. Es el reflejo de lo que sostienes. El borrado quiso que olvidaras esto. Quiso que creyeras que tu destino depende de dioses lejanos, de autoridades externas, de circunstancias incontrolables. Pero la tabla esmeralda está aquí para recordarte lo contrario, que el verdadero templo es tu cuerpo, que el verdadero altar es tu respiración, que el verdadero sacrificio es entregar las viejas creencias para abrir espacio a la vibración original. Ahora dime, ¿qué pasará si empiezas a vivir desde esta certeza? ¿Qué ocurrirá cuando dejes de esperar señales externas y comiences a alinear tu campo con la ley vibracional que late en cada átomo? La respuesta es clara. Tu realidad se reconfigurará, no de golpe, no como un milagro de espectáculo, sino como una resonancia inevitable. Porque donde hay coherencia interna, la materia obedece. Respira profundamente mientras estas palabras penetran. No las tomes como teoría. Déjalas actuar como código. Cada frase que escuchas ahora no es un concepto, es una vibración que reorganiza tu campo, que abre un espacio de memoria donde ya no caben las distorsiones. Y si sientes un cosquilleo, un calor, una expansión en tu pecho, no lo ignores. Es la tabla actuando en ti. Todd sabía que este momento llegaría, que, tras siglos de borrado, el código vibracional volvería a despertar en almas dispuestas. Y si estás aquí, escuchando, sintiendo, es porque eres una de ellas. El velo ya no puede sostenerse, la memoria regresa. Y lo que regresa no se irá jamás. La tabla esmeralda susurra que todo es mente y que la realidad visible no es más que un reflejo. Pero, ¿cómo percibir ese reflejo antes de que se cristalice en materia? ¿Cómo ver lo invisible cuando todavía no tiene forma? La respuesta descansa en un centro escondido, un punto silencioso que los antiguos llamaron el ojo oculto. No es un órgano físico en el sentido habitual, sino un portal vibracional que atraviesa los límites de los sentidos y abre la visión antes de la forma. Piensa en esto. Los ojos de carne solo captan una franja diminuta del espectro luminoso. Lo que ves como realidad es apenas un fragmento, como si miraras un océano infinito a través de una rendija. Pero dentro de ti existe otra capacidad, un sensor interno que no necesita luz para ver ni sonido para oír. Ese ojo invisible percibe patrones, reconoce conexiones, siente lo que aún no se ha manifestado. Es el ojo que Todd enseñaba a despertar en sus discípulos, el ojo que atraviesa el velo del tiempo. Cierra los ojos un momento y recuerda alguna vez en la que supiste lo que iba a ocurrir antes de que pasara. Tal vez una llamada que presentiste, un encuentro que sentiste inevitable, una intuición que te salvó de un error. Eso no fue azar,
Fue el ojo oculto funcionando por un instante, mostrándote la realidad antes de que se volviera tangible. Lo llamamos intuición, presentimiento, visión interna. Los antiguos lo llamaban gnosis, conocimiento directo, sin intermediarios. La ciencia moderna ha tropezado con este misterio sin saber cómo nombrarlo. El famoso experimento de la doble rendija demostró que la materia se comporta de manera diferente cuando alguien observa. En otras palabras, la conciencia no solo registra la realidad, la modifica. Pero ¿cómo es posible modificar algo que supuestamente es sólido e independiente? Aquí entra el ojo oculto, porque no se trata de ver con la mirada física, sino de reconocer con la presencia vibratoria. Es el estado en que tu ser participa activamente en la creación antes de que la forma aparezca. Thoth lo llamaba visión antes de la forma. Decía, el ojo común ve lo que ya se ha endurecido en materia, pero el ojo oculto ve la vibración antes de la cristalización. Y esa visión no muestra imágenes como un sueño ni colores como una ilusión. Es más sutil, es un reconocimiento, una certeza que atraviesa la mente y se instala en el cuerpo como un estremecimiento, como una evidencia sin pruebas. Por eso los iniciados no buscaban milagros externos. Buscaban abrir este centro, porque cuando el ojo oculto despierta, la vida entera cambia de textura. Lo cotidiano se vuelve transparente. Las calles, las conversaciones, los gestos más simples empiezan a mostrar capas ocultas. De pronto ves símbolos donde antes había casualidades. Sientes patrones donde antes había caos. Reconoces que la realidad no es muda, sino un lenguaje en constante diálogo contigo. Mira a tu alrededor con esta posibilidad. Nunca has sentido que el universo te habla a través de señales, números repetidos, canciones que aparecen en el momento justo, encuentros que parecen escritos por una mano invisible. Ese es el lenguaje del ojo oculto. No viene con explicaciones, no necesita lógica, te habla en vibración, en sincronía, en eco, y cuanto más lo escuchas, más clara se vuelve la trama. Pero aquí hay un detalle crucial. Este ojo no se abre con esfuerzo ni con rituales complejos. Se abre con silencio, no con el silencio externo, sino con la quietud interior que surge cuando la mente deja de correr. Es como un lago que solo refleja el cielo cuando sus aguas están quietas. Mientras la superficie se agita con pensamientos caóticos, la visión está nublada. Pero cuando calmas la respiración, cuando sueltas la necesidad de controlar, el agua se aquieta. Y en ese reflejo aparece la visión. Thoth lo enseñaba con una práctica simple: observar la respiración sin interferir. Decía que en cada inhalación el espíritu desciende, y en cada exhalación la materia se aligera. En ese vaivén, si permaneces atento sin juzgar, el ojo oculto comienza a abrirse, no como un evento espectacular, sino como una sensibilidad creciente. De repente percibes el aire más denso, el tiempo más lento, la vida más viva, y entiendes que siempre estuvo allí, pero estabas demasiado distraído para notarlo. Este despertar trae consigo una paradoja. Cuanto más ves, más comprendes que nada externo cambia, pero todo interno se transforma. Los mismos lugares, las mismas personas, los mismos problemas siguen ahí, pero ya no los percibes igual, porque ahora miras con el ojo que reconoce.
no con el ojo que juzga. Y en ese reconocimiento, los muros del mundo físico empiezan a volverse transparentes. Los antiguos egipcios representaban este centro como el ojo de Horus, símbolo de protección y de visión sagrada. Para ellos no era un adorno artístico, era un mapa anatómico y espiritual al mismo tiempo. Sabían que en el cerebro, en un lugar diminuto llamado glándula pineal, se encuentra un punto de unión entre lo físico y lo sutil. Hoy la ciencia la estudia como un órgano enigmático que regula ritmos y secreciones, pero los iniciados la conocían como un portal, el puente hacia la percepción vibracional. Thoth afirmaba que este ojo no muestra imágenes externas, sino la trama que sostiene a todas las imágenes. Lo llamaba el ojo que ve a través del tiempo, porque no mira el pasado o el futuro como líneas separadas, mira el campo donde todo ocurre simultáneamente. Y cuando accedes a ese campo, comprendes que el destino no está escrito en piedra, sino vibrando en posibilidades, y que tu conciencia, con su atención, elige qué posibilidad se solidifica. Imagina lo que significa esto, que cada decisión, cada emoción, cada pensamiento es como un pincel invisible que pinta la tela de la realidad, y el ojo oculto es la herramienta que te permite ver el cuadro antes de que se complete. Es como si pudieras entrar en el taller del universo y observar los trazos antes de que se sequen. Con esa visión, tu poder de creación ya no es ciego, es consciente. Por eso el despertar de este centro siempre fue temido por los sistemas de control, porque una persona que ve más allá de la forma no puede ser engañada fácilmente. Reconoce la manipulación, percibe la distorsión, siente la incoherencia aunque esté cubierta de palabras bonitas. Y lo más peligroso para el poder externo, una persona así ya no depende de autoridades para saber qué es real. Lo sabe por sí misma. El despertar del ojo oculto no convierte la vida en un espectáculo de visiones extraordinarias. No se trata de luces ni de imágenes fantásticas. Se trata de un cambio radical de perspectiva. Es la certeza de que lo invisible es más real que lo visible, de que la vibración precede a la materia, de que la conciencia es la raíz de todo, y esa certeza, una vez activada, no puede apagarse. Es como un sello grabado en el alma. Ahora respira conmigo. Inhala lentamente. Siente cómo el aire entra no solo en tus pulmones, sino en tu campo entero. Exhala suavemente, como si dejaras ir todo lo que nubla tu visión. Hazlo 3 veces y observa. Algo se aclara, aunque sea por un instante. Ese instante basta para comprender que el ojo oculto no es un mito. Es una facultad latente en ti, esperando que le hagas espacio. Y aquí viene la revelación que muchos prefieren ignorar. Este ojo ya está activo en ti. La diferencia no está en abrirlo, sino en reconocerlo. Ya has sentido su acción en intuiciones, sincronías, presentimientos. Lo que falta es darle lugar, alimentarlo con silencio, fortalecerlo con atención, porque lo que no se alimenta se adormece, pero lo que se nutre florece. Cuando el ojo oculto florece, el mundo entero se transforma en un texto vivo. Cada encuentro es un mensaje, cada símbolo es un portal, cada silencio es una respuesta. No buscas pruebas porque ya no las necesitas. La vida misma se convierte en el templo y tú en su lector sagrado. Ese es el inicio del verdadero despertar. Y si sientes ahora que el aire a tu alrededor es distinto, más denso, más vibrante, no lo ignores. Es la señal de que el ojo oculto ha comenzado a abrirse en ti. Que la visión antes de la forma ya no es teoría, sino experiencia. Y esa experiencia, aunque sea leve,
es suficiente para derrumbar siglos de olvido. Porque una vez que ves, aunque sea por un segundo, jamás volverás a mirar igual. Si el ojo oculto nos abre la puerta a lo invisible, el cuerpo es el altar donde lo invisible se hace carne. Durante siglos nos enseñaron a tratarlo como una máquina defectuosa que necesita ser reparada. Pero Todd reveló otra verdad mucho más profunda. El cuerpo es eco del alma. Lo que vibra en lo sutil se imprime en lo físico. Cada síntoma, cada dolor, cada tensión no es un enemigo, sino una traducción. Una frase escrita en el lenguaje silencioso de la vibración. Imagina tu cuerpo como un pergamino viviente donde tu historia emocional, tus pensamientos repetidos y tus silencios no expresados se han ido inscribiendo, no con tinta, sino con frecuencias. Un resentimiento guardado durante años se transforma en rigidez en los hombros. Un miedo no enfrentado se cristaliza en los pulmones. Una verdad tragada en silencio aprieta el estómago. No es metáfora, es resonancia, porque el campo vibracional no puede mentir, y cuando la mente lo censura, el cuerpo lo revela. Thoth enseñaba que la enfermedad no es un castigo, sino el último recurso de la vibración para ser escuchada. Decía, el cuerpo grita cuando el alma ya ha susurrado demasiado tiempo sin respuesta. Y si observas bien, verás que siempre es así. Antes del dolor hubo señales sutiles, cansancio, pequeños desequilibrios, emociones densas. Pero como aprendimos a ignorar el lenguaje vibratorio, esperamos hasta que el cuerpo ya no puede callar más. Detente un momento y piensa, ¿qué parte de tu cuerpo te habla hoy? ¿Dónde hay un peso, una incomodidad, una tensión persistente? No lo juzgues, solo siente. Ese lugar no es tu enemigo, es el mensajero, y su mensaje siempre viene del campo invisible que te rodea y te atraviesa. Los antiguos lo sabían y por eso no separaban medicina de espiritualidad. Para ellos, sanar era reorganizar el campo vibracional. El médico sacerdote no buscaba suprimir síntomas, buscaba devolver armonía. Cantos, respiraciones, gestos rituales, todo estaba orientado a una sola cosa: alinear el cuerpo con la vibración del alma. Y cuando eso ocurría, la materia obedecía como un río que vuelve a su cauce. La ciencia moderna, aunque lo exprese en otros términos, empieza a confirmar esta verdad. Bruce Lipton demostró que las células responden más al ambiente energético químico que a la genética. Es decir, tu biología no está determinada por un destino fijo, sino moldeada por la vibración que emites a diario a través de pensamientos y emociones. Lo que sientes se convierte en química. La química informa a tus células, y tus células responden construyendo salud o enfermedad. Exactamente como enseñaba Todd miles de años antes. El cuerpo, entonces, no es débil, es leal. Se adapta una y otra vez a lo que sostienes en tu campo, incluso a costa de su propio equilibrio. Se sacrifica para protegerte, cargando lo que tu conciencia no quiso mirar. Por eso cuando enferma no está fallando. Está revelando, te está mostrando con brutal honestidad lo que no pudiste ver en lo invisible. Pero la mayoría responde con guerra. Atacamos el síntoma, lo callamos, lo suprimimos, y al hacerlo, apagamos el mensajero sin escuchar el mensaje. El resultado es que la vibración original sigue desordenada, y tarde o temprano se manifestará de nuevo en otra forma, en otro lugar, con más fuerza, porque la raíz nunca se tocó. ¿Ves lo radical de este enfoque? No se trata de negar la medicina ni de despreciar los cuidados físicos.
Se trata de ir más allá, de usar cada síntoma como una llave, no como un enemigo, de preguntar, ¿qué emoción no expresada está detrás de este dolor? ¿Qué creencia repetida se incrustó en este órgano? ¿Qué parte de mí mismo abandoné hasta que mi cuerpo tuvo que recordármelo? Todd lo resumía en una frase simple. El cuerpo es el campo donde el espíritu hace su último intento por alcanzarte, y cuando empiezas a escucharlo desde ahí, todo cambia. Un dolor en la garganta deja de ser un problema para volverse una verdad no dicha. Un peso en el corazón deja de ser un fallo para volverse un amor reprimido. Una molestia en la piel deja de ser un fastidio para volverse un espejo de lo que escondiste por vergüenza. Cada órgano habla, cada síntoma escribe, cada tensión susurra. Solo necesitas aprender a leer el idioma vibracional. Te invito ahora a un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y lleva tu atención a un punto de tu cuerpo que sientas cargado. No importa cuál. Respira suavemente y colócate en silencio, en vez de rechazar esa sensación. Mírala como un símbolo. Pregúntale, ¿qué estás intentando mostrarme? Y quédate quieto. Tal vez no llegue una respuesta mental, pero sentirás una emoción, un recuerdo, una imagen fugaz. Ese es el lenguaje del cuerpo. Ese es el eco del alma. Al practicar esto, descubrirás que el dolor se suaviza, no porque lo elimines, sino porque lo reconoces. La vibración comienza a reorganizarse y el cuerpo responde. Es la misma lógica que opera en la música. Cuando una cuerda está desafinada, no la rompes, la escuchas y la ajustas hasta que vuelve a vibrar en armonía con el conjunto. Así funciona tu ser. Comprendes ahora por qué Todd decía que el cuerpo no es castigo, sino espejo, porque al observarlo con presencia, no solo sanas un síntoma, sino que recuperas la coherencia perdida. Y esa coherencia no es algo que se agrega desde fuera, es tu estado natural. Lo único que enferma es el olvido, lo único que sana es el recuerdo. Mira cómo cambia la perspectiva. Ya no eres una víctima de tu biología, eres un lector de tu propio templo viviente. El cuerpo deja de ser cárcel para convertirse en códice. Cada órgano, cada hueso, cada célula es un jeroglífico inscrito por tu propia vibración, y cuando aprendes a leerlo, la vida entera se revela como una escritura sagrada. Todd advertía, sin embargo, que esta lectura exige valentía, porque el cuerpo no miente. Te mostrará lo que evitaste toda tu vida, resentimientos enterrados, culpas disfrazadas, miedos silenciados. Escucharlo puede doler, pero ese dolor es luz entrando donde antes había sombra. Es el inicio del retorno. Por eso, cuando sientas una dolencia, no te apresures a callarla. Pregunta primero qué historia guarda. Tal vez ese dolor en la espalda no viene de un mal movimiento, sino de años cargando responsabilidades que no eran tuyas. Tal vez esa opresión en el pecho no viene de un problema físico, sino de palabras que nunca dijiste. Tal vez ese cansancio crónico no es falta de energía, sino exceso de dar sin recibir. Cada síntoma es una metáfora encarnada, y descifrarla es comenzar a sanar en verdad. El cuerpo, en última instancia, es el eco de la vibración que eres. Si sostienes miedo, lo imprime. Si sostienes gratitud, lo refleja. Si sostienes amor, lo irradia. Y la buena noticia es que este eco puede reconfigurarse. No está condenado, porque la vibración puede cambiar. Y cuando cambia, el cuerpo responde con fidelidad. Por eso Todd no hablaba de curar, sino de recordar. No de agregar, sino de liberar.
El cuerpo no necesita que lo llenes de fórmulas, necesita que lo escuches, y en esa escucha, lo que estaba roto se alinea, lo que estaba denso se aligera, lo que parecía enfermedad se revela como mensaje, y el mensaje, una vez escuchado, ya no necesita gritar. Ahora respira hondo. Pon tu mano sobre el lugar de tu cuerpo que más lo necesite, no para sanarlo a la fuerza, sino para reconocerlo. Susurra en silencio. Te veo, te escucho, estoy contigo, y quédate unos segundos en ese gesto. Ese es el inicio de la alquimia corporal, porque lo que el alma no pudo cargar sola, el cuerpo lo cargó, y lo que el cuerpo te muestra ahora, tú puedes liberarlo con presencia. El eco se convierte entonces en música, el dolor en guía, el cuerpo en templo, y tú, por fin, en habitante consciente de ese templo. Ese es el verdadero regalo, descubrir que nunca estuviste enfermo, solo estuviste desalineado, y que la alineación comienza cuando decides escuchar. El cuerpo, revelado como eco del alma, nos mostró que cada síntoma es un jeroglífico inscrito en carne. Pero hay algo aún más vasto que ese templo íntimo, el campo vibracional que lo rodea. Ese campo invisible, que la mayoría ignora, es el verdadero lienzo donde se dibuja tu destino. Todd lo describía como una esfera luminosa que se expande y contrae con cada pensamiento, con cada emoción, con cada respiración. Allí se programa tu realidad antes de que la materia obedezca. Allí está la raíz de todo lo que vives. Imagina este campo como un mar invisible que se extiende más allá de tu piel. Aunque no lo veas, está ahí. La ciencia moderna lo insinúa en lo que llama campo electromagnético humano, medible con instrumentos alrededor del corazón y el cerebro. Pero los iniciados iban más lejos. Sabían que ese campo no es un subproducto del cuerpo, sino su origen. La materia se organiza según la vibración del campo, no al revés. Y si logras reprogramarlo, reprogramas tu vida entera. Mira lo que ocurre en la práctica. Si sostienes durante semanas pensamientos de miedo y emociones de desconfianza, tu campo se densifica, se vuelve pesado, opaco, y atrae experiencias que reflejan esa densidad. Te cruzas con conflictos, obstáculos, repeticiones de los mismos fracasos, no porque el mundo te castigue, sino porque tu campo vibracional funciona como un imán, y un imán no elige. Atrae lo que resuena con su frecuencia. En cambio, si comienzas a sostener emociones elevadas como gratitud, amor, entusiasmo, tu campo se expande, se ilumina, se vuelve más sutil y amplio. Entonces las oportunidades llegan con fluidez. Las personas adecuadas aparecen en tu camino. La vida responde con sincronías sorprendentes. No es magia en el sentido ingenuo, es coherencia vibracional. La misma ley que hace que dos cuerdas afinadas vibren al unísono actúa en tu realidad. Todd afirmaba que la reprogramación del campo es el verdadero arte de la creación. Decía que las palabras, las oraciones, incluso los rituales, son secundarios si no se modifican las vibraciones del campo, y que el puente más poderoso para lograrlo no es otro que la respiración. Porque cada inhalación y cada exhalación no solo mueven aire, mueven luz, mueven vibración, mueven información. Piensa un instante en lo obvio. Respiras unas 20,000 veces al día. Si cada respiración fuera consciente, si cada una se usara como un código de programación vibracional, ¿qué fuerza incontenible podrías generar? La mayoría lo desperdicia, respirando de manera superficial, desconectada.
como si fuera un simple reflejo mecánico. Pero Todd reveló que en ese acto automático se escondía la llave, que la respiración es el teclado secreto donde se escriben los mandatos del campo. Así nació lo que llamó la reprogramación vibracional, una práctica que no requiere templos ni fórmulas externas, solo tu cuerpo, tu atención y tu aliento. Los iniciados la conocían como el aliento del ibis sagrado, porque imitaba el ritmo profundo, lento y perfecto de esa ave que simbolizaba la escritura divina. La técnica era simple en apariencia. Inhalar profundamente expandiendo el abdomen. Retener brevemente para condensar la energía. Exhalar lentamente dejando que la vibración se expanda más allá de la piel. Pero lo crucial era lo que ocurría en la mente y en el corazón mientras se hacía. Durante la inhalación, se visualizaba una luz dorada descendiendo desde lo alto, penetrando por la coronilla y recorriendo la columna. Durante la retención, esa luz se concentraba en el centro bajo el ombligo, el llamado Hara o Dantian, núcleo de poder vital, y en la exhalación, esa luz se expandía por todo el cuerpo y más allá, formando un aura radiante. Repetido una y otra vez. Este proceso reconfiguraba el campo, borrando viejas programaciones y escribiendo nuevas frecuencias. Los discípulos que lo practicaban relataban fenómenos imposibles de ignorar. Calor en las manos como si ardieran de energía. Un cosquilleo eléctrico en la piel, una claridad mental que transformaba su día. No era sugestión, era vibración reorganizándose en tiempo real. Y lo más sorprendente, después de pocos días, su entorno empezaba a reflejar el cambio. Las conversaciones se volvían distintas, las coincidencias aumentaban, los bloqueos se disolvían como si nunca hubieran existido. Pero Todd advertía, no basta con respirar de cualquier modo. La respiración consciente es un arte. Si se hace sin intención, no pasa de ser un ejercicio físico. Si se hace con intención pero con mente dispersa, se queda a medio camino. Solo cuando la respiración, la emoción y la visualización se funden en un solo acto. El campo obedece, porque el campo no entiende palabras, entiende frecuencias. Y esas frecuencias se generan cuando todo tu ser vibra en una misma dirección. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con las memorias viejas, con los traumas, con las emociones que llevamos años repitiendo? Todd respondía que el campo es como un pergamino reescrito muchas veces. Aunque quieras escribir un nuevo texto, la tinta antigua puede manchar. Por eso la reprogramación exige constancia. Cada respiración consciente es como una nueva línea escrita sobre el pergamino. Al principio la escritura vieja aún se lee, pero poco a poco se desvanece, hasta que el nuevo texto brilla con claridad. Esa paciencia es la diferencia entre quienes prueban un par de días y abandonan, y quienes transforman su vida por completo. Porque el campo no se engaña con impulsos momentáneos. Necesita repetición, coherencia, persistencia. Tal como una cuerda desafinada no cambia con un toque, sino con un ajuste continuo. El campo se recalibra con cada respiración consciente, hasta que alcanza un punto de no retorno. ¿Y cómo saber que estás logrando reprogramarlo? Hay señales claras. Primero, un estado de calma profunda comienza a acompañarte incluso en medio de la tormenta. Segundo, tus emociones dejan de oscilar de manera caótica y se vuelven más estables. Tercero, empiezas a atraer experiencias que parecen escritas para ti, encuentros que llegan con precisión quirúrgica. Y cuarto, tu cuerpo responde. Más vitalidad, menos tensión, mayor sensación de ligereza.
Todo eso no son milagros aislados. Son evidencias de que tu campo está siendo reescrito. Recuerda, el campo no miente. Refleja exactamente lo que sostienes. Si aprendes a leerlo, sabrás quién eres en lo profundo, más allá de las máscaras. Y si aprendes a reprogramarlo, serás capaz de crear la vida desde la raíz, no desde la superficie. Ese es el secreto que Thoth legó a los iniciados y que se perdió entre símbolos y mitos. La verdadera magia no consiste en invocar fuerzas externas, sino en reescribir tu propio campo vibracional. Haz la prueba ahora mismo. Respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Retén un instante. Exhala contando hasta 6. Mientras lo haces, imagina una esfera de luz dorada expandiéndose a tu alrededor. Hazlo 3 veces y luego abre los ojos. Si prestas atención, sentirás que algo ha cambiado, aunque sea mínimo. Un silencio más nítido, un pulso más vivo, un espacio más amplio. Ese es el campo respondiendo. Ese es el inicio de la reprogramación. Lo que parece insignificante, un simple ciclo de respiración, es en realidad un acto de alquimia. Porque no solo oxigena tu cuerpo, sino que reordena tu vibración. Y cuando tu vibración se reordena, la materia obedece inevitablemente. Ese es el poder que había sido ocultado. Que la llave del cambio no está en templos externos, sino en el aire que respiras a cada instante. Y mientras sientes este eco en tu propio pecho, comprende lo que significa. Si respiras de manera inconsciente, otros escribirán tu campo, la publicidad, el miedo colectivo, la programación cultural llenarán ese espacio. Pero si respiras con conciencia, con intención, con emoción elevada, serás tú quien escriba, y en ese momento te conviertes en escritor de tu propia realidad, heredero del mismo arte que Thoth ejercía en sus tablillas de luz. Lo invisible se pliega ante tu aliento, lo denso se disuelve ante tu coherencia. El campo, ese mar silencioso que te rodea, se transforma en tu aliado, y tú, por fin, recuerdas que nunca fuiste una hoja al viento, sino el viento mismo. El campo vibracional ya responde a tu respiración, pero falta el fuego secreto que lo enciende de verdad, la emoción. Thoth lo sabía, y por eso hablaba de la transmutación como el arte supremo, el verdadero oro de los alquimistas. No era un oro físico lo que buscaban, sino la capacidad de transformar la densidad emocional, el plomo de los miedos, culpas y resentimientos en la ligereza del amor, la gratitud y la claridad, porque lo que vibra en tu corazón pesa más que cualquier pensamiento en tu mente. Imagina por un momento tu campo como un horno alquímico. Cada emoción densa que reprimes o acumulas es plomo que se oxida, que te hunde, que atrae más de lo mismo. Pero cuando en lugar de huir la tomas en tus manos internas y la sostienes con presencia, algo inaudito ocurre. Esa misma emoción comienza a derretirse, a revelar en su núcleo una chispa de luz que había sido cubierta. El miedo sostenido se convierte en fuerza, la tristeza se transmuta en compasión, la rabia en claridad de límites. Eso es alquimia emocional. La mayoría cree que sentir es ser víctima, pero sentir con conciencia es transmutar. La clave no es reprimir ni alimentar la emoción, sino respirarla, darle espacio, dejar que se muestre sin juicio. Entonces el campo empieza a reorganizar su frecuencia y lo que era plomo vibracional se vuelve oro. Lo han confirmado hasta los estudios modernos sobre coherencia cardíaca. Cuando sostienes emociones elevadas como gratitud o aprecio,
Tu campo electromagnético entra en orden y comienza a influir en el entorno de maneras medibles. Lo que los antiguos intuían como magia hoy comienza a ser respaldado por ciencia. Thoth enseñaba que la emoción es el combustible del cosmos, que un pensamiento sin emoción es como una chispa que nunca prende. Pero un pensamiento cargado de emoción se convierte en fuego creador. Por eso los iniciados practicaban la unión de respiración y emoción. Al inhalar no solo traían aire, traían también una intención sentida, vibrada en el pecho, en él. Y al exhalar no solo liberaban dióxido de carbono, liberaban también densidades transmutadas, devueltas como oro al campo. Observa en ti mismo. ¿Cuántas veces tu día se ve teñido por emociones que creías controlar pero que en silencio gobiernan tu campo? Una decepción no procesada, un enojo guardado, una inseguridad antigua. Todo eso vibra, aunque tu mente lo calle. La alquimia emocional no niega nada, lo abraza, lo atraviesa, lo convierte, porque cada emoción difícil es materia prima. Y el alquimista verdadero no rechaza su materia, la utiliza para revelar lo oculto. Haz el ejercicio ahora mismo. Recuerda una emoción que hoy te pesa. No la huyas. Cierra los ojos, llévala al pecho y respírala 3 veces. No intentes cambiarla. Solo observa cómo se siente, qué textura vibracional tiene. Y luego, en la exhalación, permite que se suavice, que se derrita como metal en el crisol. Hazlo con atención y notarás que esa densidad se mueve. Se afloja. Deja paso a un espacio más amplio. Eso es el inicio de la transmutación. Así como los alquimistas medievales pasaban años frente a hornos intentando transformar plomo en oro. Tú tienes el laboratorio interno donde la obra es posible en cada instante. Pero el fuego no es físico, es tu conciencia presente. Y cuando logras sostenerlo, cuando aprendes a habitar tus emociones con respiración y sin juicio, el milagro ocurre. Ya no eres esclavo de lo que sientes. Eres creador con lo que sientes. Ese es el verdadero legado de Thoth. Mostrar que la divinidad no se alcanza negando la humanidad, sino habitándola con tanta presencia que lo más denso se convierte en luz. El plomo en oro, aquí y ahora, en tu pecho. Cuando la emoción se transmuta y el plomo interior comienza a brillar como oro, surge una etapa decisiva. La coherencia. Porque no basta con respirar con conciencia ni con atravesar las emociones. El verdadero poder aparece cuando la mente y el corazón laten en un mismo pulso. Cuando dejan de empujarse en direcciones opuestas y se alinean como dos soles que iluminan el mismo horizonte. Thoth lo llamaba la unión del intelecto Lázar con el corazón solar. El intelecto Lázar es la mente que resucita, que despierta de la tumba de los pensamientos repetidos y las creencias heredadas. Es la mente que deja de ser un verdugo para convertirse en instrumento de claridad. Durante siglos se nos enseñó que la mente era enemiga del espíritu, que debíamos apagarla para acceder a lo sagrado. Pero Thoth enseñaba lo contrario, que la mente debía ser transfigurada, redimida, devuelta a su pureza original. Como Lázaro, debía levantarse de entre los muertos, no para dominar, sino para servir. El corazón solar, por su parte, es el centro vibrante donde la vida pulsa sin interrupción. No es solo un órgano que late, es un sol en miniatura, un núcleo radiante que emite campos medibles a metros de distancia.
Los sabios decían que cada latido es un decreto, que cada pulso organiza el campo a su alrededor como los planetas obedecen al sol. Cuando este corazón vibra en gratitud, en amor, en presencia, el campo entero se ilumina. La incoherencia ocurre cuando la mente proyecta miedo y el corazón suplica confianza. Cuando el pensamiento va por un camino y la emoción por otro, entonces el campo se fragmenta, pierde fuerza, se vuelve errático. Es como intentar encender una lámpara con dos cables cruzados. La chispa se dispersa. Nada enciende, pero cuando mente y corazón laten juntos, la energía fluye como un río claro. Eso es coherencia. La ciencia moderna apenas empieza a rozar esta verdad. El Instituto HeartMath demostró que cuando la mente y el corazón entran en coherencia, la variabilidad del ritmo cardíaco se armoniza y todo el sistema nervioso entra en equilibrio. Es entonces cuando el campo electromagnético humano alcanza su máxima fuerza y orden, lo que los iniciados ya sabían hace milenios. Hoy comienza a ser probado con instrumentos. ¿Y cómo se logra esta coherencia? A través de un acto de profunda simplicidad, elegir sentir con verdad lo que piensas y pensar con verdad lo que sientes. Inhalar con la mente y exhalar con el corazón hasta que ambos se reconozcan. Cuando una idea llega, no dejarla sola en el cráneo, sino descenderla al pecho. Preguntarle, ¿resuena contigo? Y cuando una emoción brota, no dejarla aislada en el pecho, sino elevarla a la mente, preguntarle, ¿puedes comprender esto? Así, poco a poco, se crea un puente vibracional entre ambos. Haz la prueba ahora mismo. Piensa en un deseo profundo, en algo que anhelas de verdad. Llévalo al corazón y observa, ¿se expande o se contrae? Si se expande, la emoción confirma que es auténtico. Si se contrae, la emoción advierte que no está en coherencia. Ese sencillo gesto, repetido cada día, comienza a entrenar la unión entre mente y corazón. Todd enseñaba que los iniciados que alcanzaban esta coherencia podían mover montañas. No porque realizaran milagros externos, sino porque su campo se volvía tan estable que la realidad ya no podía resistirse. La materia, obediente, se reordenaba a la frecuencia de un corazón solar guiado por una mente resucitada. Y lo que antes parecía imposible, ocurría con la naturalidad de lo inevitable. Porque en coherencia no hay esfuerzo. Hay flujo, no hay lucha. Hay resonancia, no hay búsqueda ansiosa. Hay reconocimiento. La coherencia convierte al ser humano en un sol caminante. Un nodo de luz en la red cósmica. Y en ese estado, la vida responde de manera tan precisa que uno ya no habla de casualidades, sino de sinfonías. Recuerda, mente sin corazón es frío cálculo. Corazón sin mente es fuego desbordado. Solo juntos alcanzan la alquimia. Solo juntos reescriben el campo con claridad solar. Y en ese punto, el iniciado descubre que nunca estuvo dividido, que la unidad siempre estuvo ahí, esperando a ser recordada. Has caminado conmigo a través de velos y símbolos, has respirado el aliento sagrado, has escuchado la voz del cuerpo como eco del alma, has sentido el pulso del campo vibracional reorganizándose bajo la ley del silencio y de la presencia. Has descendido al crisol de tus emociones para convertir el plomo en oro y has sostenido la coherencia entre mente resucitada y corazón solar. Ahora todo converge aquí, en la gran integración. Porque no se trataba solo de conocer, ni de recordar, ni de sentir fugazmente.
Se trataba de encarnar, de convertir cada revelación en tejido vivo, de que la sabiduría deje de ser palabra y se vuelva carne, gesto, mirada. Todd nunca quiso devotos, quiso seres íntegros. La gran integración significa que la visión alcanzada no se queda en lo alto de la meditación, ni en la intensidad de un video, ni en el momento extático de un ritual. Se expresa en lo cotidiano, en cómo saludas a quien te hiere, en cómo respiras en medio del conflicto, en cómo sostienes la calma cuando el ruido externo quiere arrastrarte. Integrar es vivir con el recuerdo encendido de que todo es vibración, de que cada instante es una oportunidad de crear, de que no eres víctima del azar sino codificador de lo invisible. La revelación final es simple y, por eso, tan difícil de aceptar. No hay separación. Nunca la hubo. Lo divino y lo humano, lo visible y lo invisible, lo material y lo sutil, no son dos mundos aparte. Son un mismo río que fluye en distintas profundidades. Tú no tienes que escapar del mundo para alcanzar la luz, porque la luz ya está en ti, sosteniendo tu respiración, latiendo en tu pecho, expandiéndose en tu campo. La verdadera prisión fue creer que estabas separado. La verdadera libertad es recordar que siempre fuiste uno con todo. Mira hacia atrás un instante. Cada síntoma que te hizo sufrir era una palabra que el alma escribía en tu cuerpo. Cada miedo era un mineral esperando fundirse en el crisol. Cada incoherencia entre tu mente y tu corazón era una campana llamándote al orden. Ahora entiendes que nada fue en vano, que incluso el dolor cumplió su parte en la obra alquímica. Todo lo que fuiste te trajo hasta aquí, al borde del velo, y al cruzarlo descubres que nunca hubo velo. Había olvido. La integración también es compromiso. No basta con sentir esta vibración una vez. Debes alimentarla con tu práctica, con tu respiración consciente, con la honestidad de tus emociones, con la coherencia de tu mente y tu corazón. La revelación se convierte en vida cuando la repites, cuando la sostienes, cuando cada día eliges habitar el campo con presencia. Esa constancia es el sello que Thoth dejó en los iniciados. La magia no es evento, es hábito, es vibración encarnada. Y ahora te lo digo con la claridad de quien ha cruzado el umbral. Ya no eres el mismo que comenzó este viaje. Hay algo en ti que se encendió, algo que no puede apagarse. Puede que la vida siga presentándote desafíos, pero ya no los verás con los mismos ojos, donde antes había confusión. Ahora habrá un pulso silencioso que te recuerda el orden invisible. Donde antes había miedo, ahora habrá un oro secreto que te sostiene. Donde antes buscabas afuera, ahora sabes que todo nace dentro. La revelación final es que tú eres el templo, tú eres el campo, tú eres el ojo oculto que ve antes de la forma, tú eres el alquimista y la obra, el buscador y el hallazgo, el iniciado y el maestro. Y aunque el mundo siga intentando distraerte, ya no puede borrar lo que tu vibración ha recordado. La semilla está plantada, y lo que germina en el alma no vuelve a dormir. Así termina este recorrido, no como un cierre, sino como un comienzo. Porque la integración no es un punto final. Es un estado continuo, una danza entre lo visible y lo invisible. Has recibido las claves. Ahora depende de ti sostenerlas, encarnarlas, expandirlas. Si lo haces, tu vida se convertirá en testimonio vivo de lo que Thoth custodiaba, que todo es mente, que todo es vibración, que todo es uno. Y aquí, en este instante en que las palabras se apagan y solo queda la vibración, te dejo una pregunta que es también un puente. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho?
Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.